La sociedad está dividida en dos grandes facciones en constante disputa. Por un lado está la gente que considera que los cambios son malos, y por otro tenemos a los que ven el cambio como una oportunidad para mejorar. ¿En qué team están ustedes? ¿Ni idea? Si es así, quizás estos animes los ayuden a elegir. En Dar TV nos debemos a nuestra audiencia. Por ello, y también porque somos alguito capitalistas, el día de hoy les traemos otros 5 animes que por distintas razones cambiaron de estudio de animación, repercutiendo en la calidad final de la obra, para bien y para mal, claro está, ya sea porque el diseño cambió o porque se gastaron el presupuesto del guionista en hacer un opening mamalón. Sin más que anidar, yo soy Fonsla y estos son otros 5 animes que cambiaron de estudios. ¡Comencemos! Berserk. Ya lo saben, nos gusta empezar fuerte. Cuando hablamos de cambios para mal, no hay ninguna franquicia que haya sido tan desafortunada como el mítico Berserk. Pobre Guts, recibe palos tanto dentro como fuera de su anime. Pese a ello, la primera adaptación de 1997, creada por el estudio OLM, resultó convertirse en todo un clásico del ayer y hoy. Y cómo no serlo, si con todo y censura y alguna que otra modificación narrativa, Kenpu Denki Berserk se posicionó como la mejor aparición animada que ha tenido la franquicia en toda su historia. Bueno, tampoco es como si hubiera mucha competencia. Luego de que la serie terminase abruptamente el 31 de marzo de 1998, el espadachín negro regresaría en 2012, esta vez de la mano del estudio 4 grados centígrados, quienes se encargaron de traernos Berserk The Golden Age Arc, un reboot divino en una trilogía de películas que, además de ser bien recordadas por el fandom, fueron las primeras en experimentar con nuestro queridísimo amigo el CGI. Y a pesar de que en términos generales el trabajo se hizo bien, lamentablemente esta serie de largometrajes fueron la principal fuente de inspiración para Little Films, Milpens y Gemba, los posteriores estudios que juntos en 2016 volvieron la increíble historia de Kentaro Miura, un meme tercermundista. Las 2 temporadas de Berserk 2016 y 2017 respectivamente pretendían ser una secuela de la trilogía de películas creadas por 4 grados centígrados, adaptando los arcos venideros, Espadachín Negro y Castigo. Sin embargo, su honrosa animación y su pésima dirección hicieron que la serie fuese imposible de mirar sin vomitar al menos 3 veces por capítulo. Si lo que quería este trío de estudios era transmitirnos el sufrimiento de Guts a través de la animación, pues ¡felicidades! ¡Lo lograron! Con un total de 3 adaptaciones producidas por 5 estudios distintos, a día de hoy no se ha sabido nada de Berserk, en cuanto a anime nos referimos, y ni hablar del manga, el cual parece que estuviese compitiendo con Hunter x Hunter por ver quién dura más tiempo en hiatus. Lamentablemente, el futuro de Berserk se ve bastante eclipsado. A todas estas, ¿qué habrá pensado Kentaro Miura mientras veía Berserk 2016? JoJo's Bizarre Adventure. Sí, los JoJo's también cambiaron de estudio. Y la gran verdad es que no todos están conscientes de ello, pues la increíble popularidad de la versión del 2012, producida por David Production, pareciera que ha opacado por completo a su antecesora. Al menos para el público general, ya que JoJo Lover que se respeta se ha visto las ovas mientras hacía alguna que otra pose al menos una vez. Antes de que el mencionado estudio, cuyo nombre es curiosamente el mismo que el de nuestro jefe, la rompiese animando gran parte del mítico manga de Hirohiko Araki, el estudio APPP lo había intentado años atrás, específicamente en 1996, con una serie de ovas constituidas en 2 temporadas en donde a través de 6 a 7 capítulos respectivamente, nos pretendían contar a lujo de detalles todos los sucesos de Stardust Crusaders. Pretendían. Sin embargo, esta versión animada de los JoJo's estuvo envuelta en una serie de polémicas que complicaron tanto la distribución de los DVD como la del propio manga,
y presuntamente hicieron que la franquicia cambiase de estudio posteriormente. La cosa está que la serie noventera hacía referencias directas al Islam, siendo la escena más polémica una en donde podíamos apreciar cómo Dio se encontraba leyendo un libro que mostraba páginas del Corán, lo que molestó al lado más sensible de la religión islámica, es decir, a todos por igual. Y si a eso le sumamos el hecho de que la serie suponía que habíamos leído el manga, careciendo totalmente de exposición, y el total fracaso que resultó ser la película Phantom Blood, que a día de hoy se considera Lost Media. Para más información visiten nuestro anterior magazine. Tenemos como resultado una primera etapa bastante desafortunada para Yotaro y compañía. Démosle gracias a Diosito por la existencia de David Production. High School DxD. Prosigamos con un cambio bastante recordado y discutido en su momento. High School DxD podrá ser de todo, pero al menos cumplía su objetivo: satisfacer los deseos más cochinos de su público a base de monitas chinas coloridas de muy bonito diseño. Y hasta aquí todo en orden, pues la serie, mientras estuvo a manos del estudio TNK, duró 3 temporadas alegrándole la vida a muchos otakus en todo el mundo. Pero todo cambió cuando la nación de Passione atacó. Para su 4ª temporada, la animación le fue encargada al estudio Passione, el cual pensó que era muy buena idea cambiar el diseño lleno de detalles que tanto amaba el fandom por uno más pasteloso y, según lo visto por nuestros colaboradores filipinos, simplista y genérico. Evidentemente, esto causó controversia en la fanaticada de Rías Gremory y compañía, quienes empezaron a quejarse de las nuevas apariencias de sus waifus favoritas, las cuales, sin ánimos de ofender, parecían sacadas de algún isekai rancio de temporada. ¡Ojo! No con ello queremos decir que la animación actual sea mala, para nada. Simplemente queremos dar a entender que las primeras temporadas se veían un poquito mejor. Change my mind. Hunter x Hunter. No es un secreto para nadie que Hunter x Hunter disfruta y se beneficia con los cambios de estudio, pues a cada que lo hace, la calidad del anime supera exponencialmente a su antecesora. ¿Qué tal si repasamos un poco esta exitosa trayectoria animada? Muchos consideran a la serie de 69 capítulos producida por Nippon Animation en 1999 como la primera adaptación en traernos a Gon a nuestras pantallas, pero nada que ver. El pionero en este sentido fue nada más y nada menos que el estudio Pierrot. Así como lo oyen, esos mismos que inflaron a Naruto con rellenos innecesarios e hicieron de Tokyo Ghoul un chiste, fueron los creadores del primer anime de Hunter x Hunter. Bueno, anime como tal no fue, ya que estamos hablando de un pequeño OVA piloto de 25 minutos de duración que se emitió en la Jump Anime Tour de 1998, y en donde simplemente se adaptaba como Gon dejó Isla Ballena y decidió convertirse en cazador. Como dato curioso, en este piloto, Gon tiene el pelo azul y no verdoso, como siempre Pierrot haciendo de las suyas. Un año después de este curioso y desconocido especial, salió la amada primera serie de 69 episodios creada por Nippon Animation, que adaptaba el inicio del manga hasta el arco de Grid Island. Y una década más tarde, Madhouse nos regalaría el increíble reboot Hunter x Hunter 2011, una serie de 148 episodios que, además de contar con una mejor animación, animaba los sucesos de uno de los arcos más emblemáticos de la historia del shonen, el de las hormigas quimera. Postdata, aún estamos a la espera de que el señor Togashi se canse de jugar al Genshin Impact y reanude esta increíble historia de cazadores. Nunca perderemos la fe, es lo último que nos queda. Shingeki no Dios. ¿Creen que seríamos lo suficientemente estúpidos para hacer un video de este estilo sin mencionar a Attack of Titan? Si bien lo aparentamos, no es el caso. Por ello finalizaremos la lista con la adaptación anime del momento. ¡Oh Dios, cómo amamos las criptomonedas! Si lo vemos en retrospectiva, Wit Studio hizo un trabajo impecable, pues no solo nos regaló momentos épicos y openings increíbles,
también tuvo la amabilidad de rendirle tributo a la Play 2 con el titán colosal y de explicarnos cómo sería el mundo de Shingeki no Kyojin si en vez de murallas hubiesen trencitos. Por ese preciso motivo, muchos de nosotros sentimos nerviosismo al saber que Wit Studio delegaría la temporada final y por consiguiente la más importante a otro estudio, MAPPA. Mucho se especuló y se debatió acerca de lo que podía o no salir mal. Las expectativas eran muy altas. Sin embargo, y por fortuna para la franquicia y nuestras retinas, lo que ha venido haciendo MAPPA hasta la fecha es sin duda alguna impresionante. El primer capítulo de esta cuarta y última temporada resultó ser todo un orgasmo visual, uno del cual, al menos por los momentos, no queremos detallar para no spoilearles. Lo que sí podemos hacer es asegurarles que la franquicia está en muy buenas manos. Recordemos que MAPPA es responsable de adaptaciones de la talla de Jujutsu Kaisen y The God of High School, Banana Fish, Dororo, entre muchos otros. Pero en fin, nos estamos desviando del tema que nos concierne. Así que para concluir, creemos que Shingeki no Kyojin hizo un cambio para bien. ¿Ustedes qué opinan? Así como en la vida hay cambios magníficos y otros un tanto rancios, en el mundo del anime sucede lo mismo. Por este motivo, decidimos hacer otro videíto presentando 5 franquicias anime que por distintos motivos tomaron la decisión de cambiar su estudio de animación, afectando directamente a la calidad de sus series, para bien y para mal. Ya saben cómo es todo. Sin embargo, aún nos quedan muchos casos por comentar, así que si quieren una tercera parte, nos encantaría que nos lo hagan saber en la caja de comentarios. Si te gustó este video, dale un buen like, que se vea. Compártelo con tus amigos, suscríbete y activa la campanita para estar enterado de las noticias más relevantes del mundo del anime, nene, y de los datazos más curiosos del mundo de los bonitos chinos. Yo soy Fonsla y nos vemos.